Imagina por un momento que eres la estrella más brillante de América Latina. Tu voz es reconocida en cada rincón del continente, desde los palacios de España hasta los barrios de Buenos Aires. Eres el sol. Tienes un bronceado perfecto, una sonrisa que desarma millones y una cuenta bancaria que parece no tener fondo. Pero un día, despiertas en Los Ángeles y no te despierta el servicio de habitaciones con champaña, te despierta la realidad de una orden de arresto. Es el año 2017. El mundo se paraliza con una noticia que parece una broma de mal gusto a Luis Miguel. El ídolo intocable, el hombre que personificaba el éxito y la elegancia, está siendo buscado por las autoridades de Estados Unidos. Se ha convertido en un fugitivo. Su Rolls Royce está a punto de ser embargado. Sus cuentas están congeladas. Y lo más impactante de todo, él debe millones de dólares que simplemente no tiene. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un hombre que ha vendido más de 100 millones de discos, que ha llenado estadios durante 4 décadas, estar técnicamente en la quiebra? La respuesta no está en un robo maestro ni en una estafa piramidal. La respuesta está en un estilo de vida tan excesivo, tan desconectado de la realidad, que devoró una de las fortunas más grandes de la industria musical. Hoy no vamos a hablar de sus canciones, ni de sus romances de revista. Hoy vamos a abrir los libros de contabilidad de Luis Miguel. Vamos a rastrear los yates abandonados, las botellas de vino de $20,000, las demandas ocultas y los caprichos absurdos que apagaron al sol. Prepárate para descubrir la crónica de una caída financiera anunciada y cómo tuvo que vender su propia privacidad para no terminar tras las rejas. Esta es la historia del dinero, el derroche y la resurrección de Luis Miguel. Para entender la magnitud del desastre, primero debemos viajar al pasado, a la época dorada. En los años 90 y principios de los 2000, Luis Miguel no era solo un cantante, era la Yalezao. No existía nadie a su nivel. Mientras otros artistas viajaban en primera clase, Luis Miguel redefinió lo que significaba ser una superestrella en español. Él no vivía en el mundo real, vivía en una burbuja de cristal blindado y terciopelo. Su centro de operaciones era Acapulco, pero no el Acapulco que conocemos hoy. Hablamos de su mítica mansión en la playa Bonfil, una propiedad de 36.0 metros cuadrados, construida sobre un terreno virgen para garantizar que nadie, absolutamente nadie, pudiera verlo. Era un búnker de hedonismo. Dicen los que estuvieron allí que las fiestas nunca terminaban, que el flujo de alcohol y comida gourmet era infinito. Luis Miguel no miraba los precios. Su filosofía era simple: sí existe, y es lo mejor, lo quiero. Durante su auge, Luis Miguel cobraba cifras astronómicas por presentación. Un concierto suyo podía generar, libre de impuestos y gastos, sumas que harían marear a cualquier mortal. Pero el dinero entraba rápido y salía aún más rápido. No invertía en bolsa, no compraba edificios de oficinas, ni diversificaba en tecnología. Él invertía en su propia leyenda. Invertía en mantener una imagen de bon vivant inalcanzable. Su estándar de vida era tan alto que se convirtió en su propia prisión. No podía repetir un traje, no podía beber un vino que no fuera de una cosecha histórica. No podía volar si no era en su propio jet Gulfstream, cuyo mantenimiento anual costaba millones. Volara o no volara. Era el gran Gatsby mexicano. Un hombre rodeado de gente que bebía su licor y aplaudía sus excesos, mientras la cuenta se iba acumulando silenciosamente en un cajón que nadie se atrevía a abrir. El punto de quiebre, el momento exacto donde la maquinaria comenzó a fallar, no fue un evento único, sino la acumulación de caprichos insostenibles. Hablemos de su obsesión más costosa y simbólica: el mar. Luis Miguel no solo quería navegar, quería ser dueño del océano. Adquirió un yate de lujo, un Hashimut de 26 metros de eslora, al que bautizó Único. Pero tener un yate no es como tener un auto. Es un agujero negro en el agua donde tiras dinero. Mantenimiento, tripulación permanente, combustible y los costos de anclaje en los puertos más exclusivos del mundo, desde Miami hasta Mónaco. Se estima que solo mantener el yate a flote le costaba $500,000 al año. Y lo más irónico es que con el tiempo lo usaba cada vez menos. El barco pasaba meses anclado, oxidándose bajo el sol, mientras las facturas seguían llegando, pero el yate era solo la punta del iceberg. Su gusto por la alta tecnología es legendario.
Luis Miguel no bebe cualquier cosa. Su bodega personal estaba compuesta por botellas de Vega Sicilia Único, vinos franceses de cosechas raras y licores que costaban más que el salario anual de una familia promedio. Cuentan fuentes cercanas que, en una sola cena, podía gastar decenas de miles de dólares en vino, simplemente porque podía. Además, desarrolló una aversión total a la gestión financiera responsable. Despidió a personas de confianza y se rodeó de aduladores que no se atrevían a decirle no hay fondos. Empezó a vivir a crédito, confiando en que la próxima gira pagaría los excesos de la anterior. Pero entonces la voz empezó a fallar. Los conciertos se cancelaban. La gente empezó a abuchearlo y cuando la fuente de ingresos se secó, la represa de gastos se rompió. Aquí comienza el verdadero descenso a los infiernos. El año 2015 y 2016 fueron catastróficos. La burbuja estalló por 3 frentes distintos, y todos tenían abogados muy costosos detrás. Primero, su propio ex-manager, William Brockhaus, lo demandó. Brockhaus alegó que Luis Miguel le debía más de $1 millón en comisiones no pagadas. El tribunal falló a favor del manager. ¿Y qué hizo Luis Miguel? Ignoró la sentencia, en grave error. Esto llevó a que una jueza en Los Ángeles ordenara el embargo de su posesión más preciada, su Rolls Royce Phantom, del año 2013. Ver cómo una grúa se llevaba el auto del sol fue la primera señal pública de que el rey estaba desnudo. Pero eso era poco comparado con el desastre de la gira con Alejandro Fernández. Se había planeado una gira histórica, El Sol y el Potrilo, que prometía ser la más lucrativa de la década. La empresa de Luis Miguel recibió un adelanto de Scotiabank, casi $5 millones, para asegurar las fechas. Pero Luis Miguel canceló, alegó problemas de salud, problemas de agenda, problemas de todo tipo. Sin embargo, el dinero no se devolvió de inmediato. Alejandro Fernández y su equipo no tuvieron piedad. Lo demandaron por incumplimiento de contrato y fraude. La cifra, sumando intereses y daños, ascendía a casi $7 millones. Luis Miguel estaba acorralado y por si fuera poco, estaba el tema personal. Araceli Arambulao, la madre de sus 2 hijos menores, inició procesos legales por la falta de pago de la pensión alimenticia. Se hablaba de años de retraso, la imagen de galán se desmoronaba para mostrar a un padre ausente y, peor aún, a un padre insolvente. Luis Miguel se escondió. Se refugió en casas alquiladas en Beverly Hills, cambiando de dirección constantemente para evitar a los notificadores judiciales. Vivía en la oscuridad, con las persianas bajas, temiendo que en cualquier momento la policía tocara su puerta para llevarlo arrestado por desacato al tribunal. Estaba solo, deprimido, con sobrepeso y con una deuda total que, según se rumorea, superaba los $20 millones. El sol se había eclipsado. El estado actual de las cosas es el resultado de una de las operaciones de rescate financiero más fascinantes del mundo del espectáculo. Luis Miguel estaba técnicamente acabado. No tenía liquidez para pagar a Alejandro Fernández, ni a su manager, ni a Warner Music, a quien también debía dinero. Fue entonces cuando intervino un grupo de empresarios, liderados por el fallecido Carlos Bremer y Miguel Alemán Magnani. Lo sentaron en una mesa y fueron brutales con él: o cambias, o vas a la cárcel. Diseñaron un plan maestro. Luis Miguel tenía que hacer lo único que nunca había querido hacer: vender su privacidad. Aceptó la propuesta de Netflix para producir Luis Miguel en la serie. Por primera vez, contó su verdad, o su versión de ella. Vendió los derechos de su vida, sus traumas con su padre Luisito Rey y la desaparición de su madre. Fue un sacrificio supremo para un hombre tan hermético, pero funcionó. Se estima que recibió entre $5 y $10 millones solo por la primera temporada, dinero que fue directamente a pagar deudas. Hoy, Luis Miguel ha resurgido. La gira 2023 y 2024 ha roto récords históricos, recaudando cientos de millones de dólares. Ha pagado la deuda. Alejandro Fernández ha llegado a acuerdos con Araceli Arámbula, depositando sumas millonarias en los juzgados de México para la pensión de sus hijos, pero las cicatrices quedan. Ya no es el derrochador despreocupado de antes. Ahora viaja y vive bajo una estructura financiera mucho más rígida, controlada por auditores. Perdió su yate, perdió su mansión de Acapulco que terminó abandonada y en ruinas antes de ser vendida, y perdió algo que el dinero no compra: el mito de la perfección. Ahora sabemos que es humano, que comete errores y que puede quedarse sin dinero,
como cualquiera de nosotros. La historia de Luis Miguel nos deja una lección contundente y filosófica. La fama y el talento son recursos renovables, pero la fortuna no lo es si se trata con arrogancia. Luis Miguel gastó su dinero intentando llenar vacíos emocionales con objetos de lujo, con vinos caros y con un aislamiento dorado. Al final, esos mismos objetos casi lo llevan a perder su libertad. El dinero no cambia a las personas, solo las amplifica. Y en el caso de Luis Miguel, amplificó su soledad hasta el punto de la quiebra. Tuvo que vender su dolor en forma de una serie de televisión para recuperar su vida. Una ironía digna de una telenovela. ¿Tú qué harías si estuvieras en sus zapatos? ¿Venderías tus secretos más oscuros a cambio de salvar tu fortuna? ¿O preferirías la cárcel antes que exponer tu vida privada al mundo? Piénsalo. Si esta investigación te ha sorprendido, si te ha hecho ver al ídolo con otros ojos, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete a este canal porque la próxima semana vamos a destapar las cuentas secretas de otra leyenda que todos creen que es un santo. No te lo vas a querer perder. Hasta la próxima.